Bienvenidos a este tercer episodio de Perfiles que Abogan. Como saben, este es un espacio que llega a través de la Red Internacional de Abogados por Venezuela en colaboración con la plataforma motivacional Perfiles, un espacio diseñado para conocer la historia de profesionales venezolanos que han trabajado por los derechos, por la libertad, por la democracia. Hoy tenemos a un invitado muy especial. Él es dirigente político, fue dirigente juvenil durante mucho tiempo. Hoy se encuentra exiliado en España tras permanecer más de 3 meses en la cárcel de Tocorón como preso político posterior al 28 de julio. Además, es un amigo de lucha en Carabobo. Él es Nelson Merino. Nelson Merino es dirigente político venezolano del partido Encuentro Ciudadano y defensor de los derechos humanos, especialmente de la comunidad LGBTIQ+. Estuvo por más de 3 meses detenido en la cárcel de Tocorón como preso político. Es reconocido como uno de los líderes clave en la defensa de las actas del 28 de julio en el estado Carabobo, mismas que respaldaron la victoria de Edmundo González Urrutia. Actualmente se encuentra exiliado en España, donde continúa su lucha por la democracia y la libertad de Venezuela. Gracias de verdad que fueron muchos los momentos que compartimos juntos, fue mucho el aprendizaje mutuo y yo creo que el respeto, el cariño y la admiración que nos tenemos es recíproca, de verdad que sí. Gracias. Mira, quiero comenzar de una vez hablando sobre esa vocación, sobre qué te llevó a ti a involucrarte en el tema político, a involucrarte en la lucha y además qué te llevó a ingresar a Encuentro Ciudadano, el partido político al que perteneces actualmente. Bueno, mis comienzos en la política fueron realmente muy jóvenes. Eh, a mí lo que me detonó fue escuela, una escuela desde el hogar, una escuela de democracia, una escuela de libertad, una escuela de nacionalismo, como bien mi abuelo se sentía orgulloso de hacerse llamar, nacionalista. Mi abuelo desde muy joven también estuvo inmerso en la política con Unión Republicana Democrática, URD. Y su amor por la libertad, por la justicia, por la equidad y por el trabajo social fue lo que a mí me fue eh, arrimando cada vez más hacia la política nacional. El punto de quiebre para mí fue en el 2007 con el cierre de RCTV. Eso para mí fue un antes y después en la vida normal y cotidiana del venezolano. Ahí sentimos por primera vez que nos estaban arrebatando y nos estaban arrebatando la libertad de expresión. Nos estaban arrebatando una ventana y una puerta hacia la libertad y al poder decir qué era lo que realmente estaba pasando en Venezuela. Después del cierre, yo creo que fui el primero, como bien lo dijiste tú, valiente, de... Yo vivía en Naiguatá, una parroquia muy pequeña del estado Vargas, y hago énfasis en Vargas porque los delincuentes se encargaron en cambiarle hasta el nombre al estado, de cerrar el puente de Naiguatá, uniformado con la camisa del liceo y todos mis compañeros en contra del cierre de RCTV. Ese primer paso, esa primera decisión, enfrentándome a policías, guardias, colectivos, afectos al régimen, me dijo, yo puedo con esto y puedo defender y quiero defender mis ideales. Unos cuantos años más tarde, tuve la oportunidad de trabajar directamente con la señora María Corina Machado en el 2012, cuando fue candidata a las primarias presidenciales de ese año. Y yo fui uno de los coordinadores regionales en Vargas para la campaña de María Corina. La primera vez que María Corina va a Naiguatá como política, esa noche, después del meeting de María Corina, me queman la casa. Dios. Los afectos al régimen, en un odio desmedido por la disidencia, atacaron varias casas de Naiguatá, entre ellos las mías. Y nada, o sea, yo dije,
si estamos montados en este caballo, vamos a hacer que ande y que galope hasta donde tenga que galopar. Son, fueron muchos procesos, además digamos, contar tantas anécdotas en el tema político y en la lucha, pues nos tomaría muchos programas, muchas horas, pero hay algo que realmente creo que te marcó a ti y nos impactó a todos los que te conocemos, porque entendemos que hay amenazas, ¿no? Ojo. Creo que muchos, cuando decidimos involucrarnos en la política, o al menos yo no tenía el conocimiento del riesgo físico que corría no solo yo, sino mi familia, ¿no? Yo ingresé por allá en 2012 y tampoco entendía un poco, digamos, el tema de hacia la violación de libertades y violación de derechos humanos que existía ya en Venezuela en ese momento. Yo era muy joven, pues, y creía que todo era color de rosas. Am, No tanto que yo, ojo, Soy más joven que tú seguramente. en eso. un par de años seguramente. Este, pero, pero definitivamente hay un proceso que marcó y es que tú llegaste a vivir en carne propia la represión, la maldad. Yo creo que el lado oscuro, hay personas a las que cuando yo les hablo de política y que no están involucrados, yo le digo que en muchos políticos de lado y lado, yo siempre he ido de frente, y ahí en la oposición venezolana, en el liderazgo venezolano de la oposición que lleva mucho tiempo, también hay personas pues, que sí creen en la democracia, pero no la practican. Am, y hay detrás, pues, una máscara muy, muy oscura, muy negra. Tú la viviste por parte del régimen venezolano. ¿Cómo fue ese proceso de detención? Cuéntanos, si puedes, evidentemente, contarnos cuándo fue, cómo fue y cómo fueron esas primeras horas y si había en ti, em, digamos, temor, evidentemente, pero si creías que podía o no podía pasar. Mira, ciertamente fueron horas y momentos muy difíciles, de mucha incertidumbre. Había temor, pero no había miedo, porque yo sí tenía muy claro de los riesgos que yo estaba asumiendo metiéndome en la política venezolana. Todo empieza el día después de las elecciones, a las 12 de la noche del 29. Yo todavía estaba en el centro electoral para esa hora. Salimos del centro electoral a la 1:30 de la madrugada del día lunes. Me fui a la casa con el corazón súper alegre porque sabía que habíamos ganado. Tenía las actas en mano del triunfo de Edmundo González Urrutia, por lo menos en mi municipio, Naguanagua, que como bien lo dije hace 2 semanas en una entrevista que tuve la oportunidad de compartir con el presidente Edmundo, en Naguanagua ganamos con el 84% de los electores. O sea, no fue que ganamos de casualidad, ganamos. Y yo fui el responsable de dar los resultados en mi centro electoral y ahí ciertamente estaban grabando personas tanto afectos a Edmundo como afectos a Nicolás. Esa madrugada me voy a descansar y en la mañana cuando me levanto todo el frente de la casa, el porche, estaba lleno de piedras. Habían atentado contra la casa. Gracias a Dios no llegaron a partir ninguna ventana, pero sí se vio la mala intención. Recibo la llamada para salir a manifestar en contra de lo que había sucedido, del robo descarado por parte del CNE y el Bijamoroso. Fui a la manifestación, regresé en la noche y el día martes a las 9:15 de la mañana, 3 camionetas negras de el SEBIN estaban tocando mi puerta. Se baja una sola persona, yo estaba en el porche, estaba hablando con una amiga y me preguntan, ¿eres Nelson Merino? Y yo que sí. Necesito que nos acompañes. Y yo que, ¿para dónde? Él me dice, tienes una entrevista en el SEBIN. Cuando me dice entrevista en el SEBIN, ya yo sabía para dónde iba y bajo qué condiciones iba.
me levanto, estaba descalzo, le digo, ¿puedo ponerme los zapatos? Y él me dice, sí, entra y ponte los zapatos. Entro a mi habitación y cuando salgo de mi habitación, que llego a la sala, la casa estaba completamente llena de efectivos, encapuchados, con armas largas, desenfundadas, escoltándome hasta el carro, que no era patrulla, ¿Y sino tu era un carro civil. familia? ¿Y tu familia? ¿Estabas solo en la casa Estaba con esta amiga, con ella, gracias a Dios, no se metieron. Ok, Cuando voy saliendo, la llamo, le entrego las llaves de la casa y lo que le digo es, avisa. Y ella me dice, listo. ok. Cuando voy saliendo de la casa, los vecinos empiezan a salir de las suyas, viendo el movimiento extraño, y a ellos no les quedó remedio que alarme por el pecho de la camisa, golpearme una vez que me alaron en la cabeza y introducirme en el vehículo. Arrancan casi atropellando a los vecinos que iban en dirección a la casa y uno de ellos fue muy valiente, evito mencionar nombre porque él todavía está allá, de seguir las patrullas a ver a dónde me llevaban. Ciertamente me llevan al SEBIN de Naguanagua y ahí me despojan del teléfono, de la cédula, eh, y empieza a cambiar el trato. Ya no era eh, el hola, buenos días, eres Nelson, ya es siéntate, quítate, muévete, no hables. Pero en todo eso todavía no me habían dicho que estaba detenido, que estaba privado de libertad. Le digo, Mataron esposas. en ese momento no me llegaron a poner esposos. Le digo yo al oficial que me hace el llamado en la casa, el comisario Medina, le pregunto, ¿me puedo prender un cigarro? Y él me dice, sí, me prendo el cigarrillo y empiezo a caminar porque en el espacio que estaba cerrado, no podía fumar ahí. Salgo a lo que viene siendo el estacionamiento de la casa grande pero antigua, que hoy es el SEBIN, y empiezo a escuchar unos gritos. Cuando escucho los gritos, me asomo lo más que puedo hacia uno de los laterales de dicha casa y veo que estaban golpeando a uno de los chicos. Cuando yo veo que están golpeando a uno de los chicos, a mí se me olvidó que yo estaba en el SEBIN y me voy y me le voy encima al oficial y le digo que por qué está haciendo eso. Empieza la trifulca, pim, pum, pam, los gritos, los empujones y sale la jefe de ese SEBIN que pregunta que qué está pasando. Le digo que estaban electrocutando al chico, que eso no son maneras y que son violatorias de los derechos humanos, porque él no lo agarraron ni en flagrancia ni está cometiendo ningún delito para que le apliquen esa forma de control, que pocas palabras es tortura. El chico estaba sin camisa, empezó a sangrar por la herida donde le habían puesto electricidad. Menor de edad, 17 años. En ese momento llegan otros dos chicos, uno de 22 y el otro de 17. Teníamos dos menores de edad. Y ahí estuvimos todo el santo día en el pavimento, caliente, bajo un rayo de sol, sin una gota de agua y sin las condiciones mínimas. ¿En qué momento, Nelson, o sea, te informa, mira, tú estás detenido, te vamos a procesar o cómo fue ya ese proceso? Cuando ya Te lo formó, digo porque yo viví algo parecido hace mucho tiempo, tal cual es una especie de engaño, ¿no? De acompáñanos, ven, vamos a conversar. En mi caso, creo que igual que a ti, no, o sea, no es que te llegaron, te bajaron y te metieron en una celda, sino estabas, por ejemplo, yo en un espacio de oficina tranquilamente y creo que es la manera de ellos de ir operando. Afortunadamente, yo doy gracias que en mi caso, pues luego de 8 horas sí me soltaron. Pero ¿en qué momento ya tú dijiste, ok, está pasando muchas horas, mucho tiempo? no, una vez que yo formo el alboroto por ver la agresión contra el chico, ahí uno de los policías me dice, y que tú no tienes derechos aquí porque tú estás preso. Yo me le volteo y le digo que me río y le digo, dime algo que no sepa, yo eso lo sé. A él le sorprende la actitud porque yo sabía en qué me estaba metiendo, o sea, yo estaba consciente, pero ahí nos estuvieron todo el día, a las 5 de la tarde más o menos, llega el mismo comisario que me detiene a mí y me pregunta, ¿ustedes ya comieron? Me volteo y le digo, ¿cómo usted nos va a preguntar a nosotros si ya comimos cuando tenemos más de 10 horas aquí, donde ustedes ni siquiera un vaso de agua nos han dado y que obviamente no tenemos la oportunidad de desplazarnos como quisiéramos porque estamos privados de libertad? Yo creo que es un poco irrisoria su pregunta.
Y si va a preguntar que tenemos hambre, creo que es obvio. Carajo se cayó la boca, me dice, tienes razón, y mandó a traer comida. Bueno, empezaron las entrevistas, llegó el momento de hacerme la entrevista para que yo dijera lo que ellos querían escuchar, Mm. cosa que me negué completamente porque querían en esa primera instancia que le achacara la responsabilidad de mis actos, según ellos, a nuestra líder nacional y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, a los representantes del partido 20 Venezuela en el estado Carabobo. Y yo me negué porque yo dije que a la única persona que yo le seguía y que le rendía cuenta de mis actos era mi conciencia, cosa que ellos no tenían, ya que seguían órdenes. El señor se molestó muchísimo, me puso sobre el escritorio 3 granadas, 5 bombas molotov, un revólver y 2 fajos de dólares. Y me los pone al frente. Y yo lo que le digo es, si con eso pretende amedrentarme, ponga el doble porque no voy a decir lo que quieren escuchar. Si me quieren sembrar, tienen la oportunidad de sembrar todo lo que quieran, pero yo no voy a decir más de lo que yo quiero decir. Como vieron que no podían, o sea, que no me iban a doblegar, me bajaron y subieron a los chicos obviamente menores de edad, con mucho temor, desconociendo los temas políticos y los temas legales, los cuales amparan. Sí, me dijeron que tenían que haberle dicho muchas cosas y que los obligaron a decir que la responsabilidad de la violencia en nuestro municipio era del señor Francisco Pancho Pérez Lugo, hoy también exiliado, mi hermano, a quien respeto y quiero muchísimo. Ellos fueron obligados a decir eso y a mencionar también a la señora Albani Colmenares, que hoy también está privada de libertad. Entonces, nada, pasada la 1 de la madrugada, nos meten en el calabozo donde tengo la oportunidad de conocer a Nelson Piñero, también parte de Encuentro Ciudadano en el estado Carabobo y privado de libertad por mandar un Twitter. Hoy condenado a 14 años de prisión por no haber hecho absolutamente nada, sino utilizar sus redes sociales con libertad de expresión. Desde el momento de que te envían al calabozo hasta el momento de que te envían a la cárcel, hubo un proceso, digamos, legal, hubo juicio, hubo un debido proceso, ¿no? A veces pega, porque evidentemente soy abogado, lo hemos conversado mucho en la red y es complicado hablar en términos legales porque, De debido proceso no hubo nada. o sea, pero es decir, fuiste, te llevaron a un juzgado. Me llevaron al Palacio de Injusticia del Estado Carabobo. Eh, tuve la desafortunada oportunidad de vivir lo que ningún ser humano debe de vivir, que es entrar en los calabozos, que esos no son calabozos, esos son la puerta del inframundo, esos son celdas corroídas por el tiempo y por el óxido, son celdas atestadas de alimañas, roedores, cucarachas y lo que te puedas imaginar, con olores a cualquier cosa menos a sabroso, con un trato tan inhumano por parte de la Guardia Nacional Bolivariana que custodia la sede, con una ola de corrupción que te pongo en la mejor celda si me das dinero, donde uno podía llamar a sus familiares por dinero, donde te ponían en una sala VIP por dinero, mientras sabían que estaban cometiendo infinidades de delitos en contra del debido proceso. Ahí cuando me suben a el juicio, eh, la juez, una chica muy joven, no voy a dar su nombre por respeto a ella porque se comportó a la altura, se sentía de manos atadas y se le veía el sufrimiento, la mortificación de lo que estaba pasando. Mi defensora, mi vecina chavista, No puede ser. que tengo que decir que se portó a la altura. Quien me estaba señalando y acusando, un ex profesor de la Universidad de Carabobo. No puede ser.
que me dio clase, que nos dio clase. ¿Cómo te sentías Entonces, en ese momento? la impotencia era tan grande que yo lo que quería era reírme y al mismo tiempo matar gente. O Llorar, sea, llorar. llorar no me daba ganas de llorar porque era Oh, tanta la rabia que yo o lo sea, quería pero era... llorar de frustración, claro. En el único momento que lloré en el Palacio de Justicia fue con una chica de 16 años, Valentina, de Isabelica, una menor de edad que no tiene velas en el entierro, que es una niña que salió a comprar comida rápida el día de la manifestación y la agarraron. Esa niña, y me puse a conversar con ella cuando estuvimos en los calabozos y cuando nos subieron que nos tocó la misma juez, la misma sala y el mismo eh, proceso. Ella le pide a esta jueza que te estaba haciendo mención que si me podía abrazar. Ella le dice que sí, me dice que yo me acerque a ella y esa niña lloró amargamente y yo lo que les dije a todos ahí, ustedes seguramente tienen o van a tener hijos. Imagínense que esta niña, que no tiene velas en este entierro, que no es culpable absolutamente de nada y que ni siquiera estaba donde ustedes dicen que estaba, es inocente y miren todo el trauma y el dolor que le están causando. Esto sí es una injusticia, esto sí es un terrorismo, esto sí es incitación al odio, porque aquí lejos de salir renovados, como dicen ustedes, vamos a salir con mayor resentimiento hacia un régimen criminal que nos quitó las libertades. Ahí es cuando me informan que mi juicio va a ser telemático, porque en Carabobo no hay tribunales antiterrorismo y solamente habían 4 jueces antiterrorismo para 3.000 privados de libertad. Cuando me trasladan a Tocorón, este, fue la experiencia con mayor incógnitas para mí. Miedo, obviamente tuve muchísimo temor de lo que podía pasarme, porque más allá de ser dirigente político, yo no sabía que íbamos a estar solamente los políticos, pensé que podíamos estar con los presos comunes, pensé muchísimas cosas, pero ciertamente hubo una separación allí, pero ahí fue donde me di cuenta que había gente mala y gente malévola. Y el régimen de Nicolás Maduro, el narco régimen venezolano, no es malo, es maquiavélico, porque teníamos personas mayores de 80 años privados de libertad y teníamos niños menores de 16 y 17 años privados de libertad. Teníamos personas con cáncer, teníamos personas que se dializaban, pacientes renales, teníamos personas con hemorroides afuera, teníamos personas pedrigoneadas, teníamos personas con hipertensión, teníamos personas con diabetes, teníamos personas con ventraciones que le habían deformado el estómago, teníamos personas con cualquier cantidad de patología. Y lo que más me llama la atención, Emilio amigo, y la gente no lo dice porque no lo sabe, la cantidad de chicos con enfermedades mentales, Asperger, autismo, TDA, Down, personas que realmente tenían una discapacidad mental y cognitiva, lo cual eran los más golpeados porque no lo saben tratar. Porque esos niños no tienen por qué vivir una condición tan extrema como las que nos tocó vivir. Esos niños no tenían por qué haber pasado hambre como la pasaron. Esos niños no tuvieron que haber vivido un solo golpe de la cantidad de golpes que le dieron. Había también un número muy pequeño de privados de libertad en condición de calle, que ellos nada más necesitaban llenar un número y agarraron al que se le atravesara. Entre ellos había un chico que era o es sordomudo. A ese niño lo molieron a palo porque ellos creían que era rebeldía de él no querer hablar, hasta que uno se dio cuenta que el chico era sordomudo. Esos niveles de crueldad estoy hablando. Nelson, después de, entiendo que duraste algo de 3 meses en Tocorón. 3 meses, 18 días y 15 horas. Cada minuto cuenta, créeme. Después de haber vivido lo que tú viviste y lo que muchos, cientos de miles viven, ¿cómo se puede reconstruir un ser humano? Y además, ¿qué hace que puedas sostenerte emocionalmente allí? ¿Por qué lo digo?
porque hemos visto a lo largo de todos estos meses posterior al 28 de julio decenas de casos de intento de ¿De suicidios? suicidio. Eh, ¿cómo, cómo se sostiene un ser humano dentro o en manos, en medio de estas situaciones? Mira, yo tuve la oportunidad de estar en farmacia cuando estuve en Tocorón apoyando a las licenciadas y nosotros recibíamos no menos de 5 a 8 intentos de suicidio al día. Al día. Y solo teníamos 3 meses y medio. Hoy, cuando ya tienen más de un año privados de libertad, yo no quiero imaginarme cómo se deben de sentir tanto ellos como los familiares. Porque esto no es solamente algo que afecta al individuo, es algo que afecta al entorno familiar y social. Mira, yo tengo contacto con muchísimos de los representantes o de las esposas de los que hoy están privados de libertad y me dicen, Nelson, ya no estás flaco, pero tiene la mirada perdida, la ansiedad lo está consumiendo, el estrés lo está consumiendo, el no saber qué pasa realmente, hasta cuándo más van a estar ahí sin haber hecho nada y que aunado a eso la situación económica del país ya no les permite a los familiares poder ir como iban cada 15 días porque ya no les alcanza el pasaje, ya no le pueden llevar paquetería como se la pasaban antes porque la inflación nos está comiendo como nación, cuando ellos si se enferman tienen que rajuñar aquí, pedir allá para poder ir a ver al familiar. Tengo información de que hay varios privados que tienen 5 y 6 meses que nadie los va a visitar porque la familia es de muy escasos recursos y que no han tenido la oportunidad de abrazar o ver o besar a su mamá, a su hijo, a su esposa, a su lo que sea. Entonces, no es solamente el estar preso, es todo lo que conlleva estar preso. Y hoy, obviamente, estas personas con este cuadro de aislamiento, más no tener la oportunidad de ver a sus familiares, imagínate cómo están emocionalmente. O sea, no estamos hablando de 2 personas y no estamos hablando de 2 meses, estamos hablando de un año y un mes donde estas personas no han podido tener una vida normal. Tengo el caso de la señora eh, tesorero. Ella me dice, Nelson, a mi hijo todavía le pagaban a pesar de que estaba preso y con eso era que yo le compraba sus cositas para llevárselo. Ya obviamente después de un año ya lo sacaron de nómina. Wilson, ¿Cómo carrizo yo mantengo a mi hijo? mira, quiero hacerte una pregunta porque se relaciona y seguramente si mi mamá seguramente que es mi primer fans ve este video, pues se va a dar cuenta cómo cuando a mí me detuvieron, afortunadamente, o sea, digamos, mi petición fue no le digan a mi familia. Yo no quería que se enteraran hasta por lo menos 24 horas. Yo le dije, si yo no logro resolver esto, porque a veces, como muchos seres humanos, peco por el exceso de confianza y claro, la inocencia también, ¿no? De lo que estaba viviendo. Pero yo hice una petición a mis amigos y le dije no le digan nada a mi familia. Sin embargo, pues lamentablemente los tweets, las noticias, las cuestiones se enteraron. Cuando yo llegué, o sea, mi mamá se enteró ya cuando a mí me habían soltado, que yo me fui a la casa. Cuando yo llego a la casa, mi mamá se estaba intentando vestir para ir al centro de detención donde me tenían, pero llorando, ¿sabes? Desconsolada. Consoladamente. Yo vi esa imagen y yo dije, no es justo que yo esté ocasionándole este tipo de daños a mi mamá. Yo amo la libertad, amo a Venezuela. Sin embargo, ese momento para mí, ver a mi mamá así, marcó en mí, digamos, un tema de prudencia. Tú, tanto como yo, decidimos ser políticos. Decidimos trabajar y luchar por un mejor país. No solamente para nosotros, sino para todos los venezolanos. Y sabíamos a qué nos arriesgábamos. Pero la mayoría de los que hoy siguen privados de libertad ni siquiera decidieron alzar la voz contra el régimen. La mayoría ni siquiera eran políticos. La mayoría ni siquiera salió a manifestar. Muchos ni siquiera votaron porque no estaban inscritos en el registro electoral. ¿Quién les paga
ese sufrimiento a esas mamás. Ellos no decidieron, ellos no buscaron, ellos no se metieron en la boca del lobo. El lobo los buscó y los encerró. Ellos realmente tienen un peso tan grande encima por todo el daño que nos han hecho y que les han hecho a la familia. ¿Tú sabes cuántas madres han muerto esperando ver a sus hijos salir? ¿Tú sabes cuántos hijos añoran poder ver a su mamá y darle un abrazo? ¿Tú sabes cuántos padres quisieran ahorita tener en sus piernas a sus hijos? Y por culpa de unos desalmados no lo pueden hacer. Y eso por mencionarte algunos casos que todavía tienen la oportunidad de que en algún momento puedan salir. Pero a los condenados, ¿qué? A Nelson Piñero, ¿qué? A Jesús Gutiérrez, ¿qué? A los políticos que tienen una trayectoria nacional relevante, como Viallo Pirielli, como Dignor Hernández, como Freddy Superlano. ¿Ellos qué? ¿Ellos qué? Ellos no tienen familias, ellos no tienen dolientes. Entonces, cuando hablamos de lo que siente la familia, yo creo que es lo que sentimos todos los venezolanos de frustración y dolor. Obviamente a la familia le va a doler más porque no hay más nadie que le duela que a la mamá, pero a los que nos tocó vivir un poquito lo que ellos están viviendo, para mí ha sido imposible, Emilio, imposible sacarme de la cabeza a mis compañeros, a mis amigos, a esas personas que me tocó conocer en el momento más difícil de su vida y de la mía, de esas madres que me llaman hoy, Nelson, ¿hasta cuándo? Ya no aguanto. Tú has visto la política desde diferentes escenarios, es decir, como ciudadano, efectivamente, como estudiante, como dirigente político, como preso político. Ahora la estás viviendo como exiliado. Actualmente te encuentras en España. Espero verle en el poder, por favor. Va a ser así, va a ser así, pero digamos, desde todas estas caras en las que tú has podido ver y vivir la política. Am, no quiero, evidentemente, pues dejar la oportunidad ya que te tengo acá, de cómo ves tú el panorama actual. Hace poco, como bien mencionabas, nos llegó una noticia realmente, yo creo que nadie la esperaba, am, porque es otro nivel. Definitivamente, yo lloré como si lo hubiese ganado yo. Todos lloramos. Yo creí que apenas vi la noticia, yo estaba conduciendo, me tuve que estacionar para tratar de buscar otras fuentes y que no fuese una noticia falsa. Entonces, Me pasó igual. buscar otras fuentes. Y bueno, también manejo un canal informativo que se llama Infopolito por las uñas, para que vayan a seguirlo. Eh, Evidentemente, pues me estaciono y digo, tengo que sacar esta noticia. Me estaciono y cuando estoy armando la noticia, me viene a la mente Basil da Costa, Génesis Carmona, o sea, todas las personas fallecidas, ¿no? Todos los que han fallecido en manos del régimen, no solo en protesta, sino todo lo que ha conllevado, es decir, todas las personas que lamentablemente no podían ver en ese momento el Premio Nobel de la Paz de María Corina Machado. Y además también me llevó a recordar todo el paso, todas las protestas, todo lo que hemos luchado. Eh, no sé si sea así, porque evidentemente el premio es de María Corina, pero yo lo tomo como mío también por la lucha que hemos dado. Am, pero es cierto que este premio, además del tema, pues, de títulos de relevancia, no ha quebrado en lo absoluto a, digamos, a la dictadura. Hay noticias que nos ayudan, que nos alientan, y creo que María Corina se ha encargado de eso. Cada vez que estamos, pues, tristes emocionalmente, ella busca la manera de poder crear una nueva esperanza. Y esta esperanza llega, evidentemente, con el Nobel de la Paz hacia ella y hacia todos los venezolanos. Pero, ¿cómo ves tú el panorama político actual? Am, y cómo se le puede hablar en términos políticos a esos familiares de presos políticos, de que pues muchos de ellos no están involucrados, no les interesa, solo quieren ver a sus hijos y a su familia afuera. ¿Cómo se explica y cuál es tu lectura de la política actual?
Mira, quiero iniciar esta intervención felicitando nuevamente a María Corina Machado. Y como bien lo dijo ella, eso no es un premio de ella es un premio de todo y cada uno de los venezolanos de bien que hemos luchado por la libertad de nuestro país. Así que considero que ese premio, más que de ella, es de muchísima gente, que lo hemos ganado a pulso. Los anónimos. Respondiendo a la pregunta, mira, en Venezuela hay un grupo realmente de políticos brillantes. María Corina, Delsa, Solórzano, el mismo Antonio Ledesma que está en el exilio, el presidente Edmundo González Urrutia, que han venido haciendo un trabajo de hormigas. El tiempo, sí, se nos ha hecho muy largo, se nos ha hecho muy largo para todos, pero créanme que más largo se les ha hecho a los que están allá adentro y a los familiares. Hoy, Emilio, tú no vas a encontrar una sola palabra, una sola frase que les devuelva a las familias aliento, paz o tranquilidad hasta que no vean ver a sus familiares salir por esa celda. No la hay, no existe. ¿Qué es lo que hay que hacer? Sacar al narco gobierno, como sea, pero sacarlo. Porque no estamos hablando de que el mundo asuma, no estamos hablando de que María Corina pueda estar libre en Venezuela. No estamos hablando de que los dirigentes políticos puedan optar a un cargo público. No estamos hablando de que millones de venezolanos regresen al país. No, estamos hablando de vidas que no son nombres. Aquí yo te puedo dar 800 nombres, pero no son nombres, son personas de carne y hueso que tienen rostro, que tienen familia y que tienen vida y la están perdiendo tras las rejas. El Estado de salud de nuestro hermano, porque considero que también este hermano Carlos Molina allá adentro se ha visto muy deteriorado, muy deteriorado. A escasa unos días estaba cumpliendo años y es injusto que una persona que ha luchado tanto y tanto por la libertad y la democracia tenga que vivir un cumpleaños tras las rejas como ya la han vivido la mayoría porque tienen más de un año. Entonces, hay trabajos de hormiga y no te puedo dejar de mencionar una persona que para mí ha llevado una bandera exponiéndose como la famosa abuela del casco rojo, que esa mujer, a pesar de sus años, tiene una energía y una gallardía por sus nietos, como ella lo dice, sus nietos venezolanos, que somos todos. Cuando yo salí de la prisión, esa mujer fue una de las primeras que cuadró, consiguió mi número y me llamó porque ella quería darme un abrazo. Y esos pequeños detalles hacen grandes diferencias. ¿Cómo veo la política en nuestro país? La veo alentadora, la veo precisa. María Corina se ha caracterizado por no ser una mujer de buenas a primeras, sino de estudiar las cosas. Muy analítica y muy inteligente. Una mujer capaz de enfrentar como ha enfrentado todos los retos que se le ha presentado y con un equipo humano espectacular para renovar y crear la nueva Venezuela. Yo quiero confiar en Dios, que al régimen de Nicolás Maduro le queda muy poco. Y que le quede muy poco, reitero, como le tenga que quedar. Y como se lo dije la semana pasada al presidente Edmundo, que también estaba Antonio Ledesma y nuestra queridísima Tamara Sujú, todos tienen que pagar. Todos. Y no es venganza, es justicia. Es justicia. Desde la señora encargada del CLA de la calle de atrás, que fue la que dijo que mi hijo estaba en una protesta porque yo le caigo mal y me metieron a mi muchacho preso, hasta Nicolás Maduro. Todos tienen que pagar porque han destruido una nación. Nelson, para cerrar ya, y bueno, evidentemente pues agradecer tu tiempo. eh, estos momentos sé que es importante expresar, contar lo vivido, pero también es difícil pues recordarlo, ¿no? Y estar constantemente recordando emocionalmente tiene que ser muy duro y por eso te agradezco el espacio. Un mensaje para cerrar, un mensaje que le quieras dar a las personas que nos están escuchando, a los familiares de los presos políticos, a todos aquellos que tenemos años y años fuera de Venezuela, la mayoría ya está a punto de cumplir los 10 años desde aquella migración masiva. Eh,
un mensaje de manos, como te dije, de una persona y para todos los que nos están escuchando, de una persona que viene trabajando desde muy joven, como tú lo contaste, desde el liceo, que ha vivido la política en diferentes etapas, que ha estado detenido, que tiene muchos amigos todavía detenidos, que ahora está enfrentando el exilio y pues te puedes dar cuenta que es muy duro para poder adaptarte y dejar, ¿no? A tu familia, a tu gente, tu olor, tu tierra, y no poderla tener. ¿Qué mensaje final nos quieres compartir, Nelson? Tengo mensajes para varios. Quiero empezar con nuestra Premio Nobel de la Paz, María Corina. Hoy, más que nunca, los venezolanos dentro y fuera del país no solamente creemos en ti, sino necesitamos de tu gallardía, de tu valentía, de tu trabajo y de todas esas alianzas que has acumulado a lo largo de los años para derrocar el régimen de Nicolás Maduro. A los familiares, la fe, siempre que la tengan presente, los va a ayudar a superar las adversidades que nos está poniendo la vida. No es fácil, pero créanme que cuando tengan la más mínima oportunidad de volver a abrazar y a besar a sus familiares, va a ser el momento más extraordinario de su vida. A los venezolanos, a los políticos, a los empresarios, a los ciudadanos de a pie, dentro y fuera de Venezuela. Señores, imaginen por un segundo que los que están privados de libertad son sus hijos, sus sobrinos, sus nietos, sus hermanos, sus padres, sus abuelos. Tenemos y debemos ser lo suficientemente solidarios con todos ellos. Una forma de ayudar, consíganla, pero háganlo de corazón, porque esos chicos, esos hombres, esos abuelos, esos padres no tienen la culpa de estar viviendo un horror como lo están viviendo. Y por último, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ustedes hicieron un juramento de defender la Constitución y al pueblo de Venezuela. No hicieron un juramento para defender al presidente de turno. En sus manos está la historia de nuestro país. Muchísimas gracias, Nelson, y muchísimas gracias a todos los que estuvieron hasta el final de este video. Gracias por seguirnos, gracias por escucharnos, gracias por apoyar este tipo de contenido que lo hacemos con todo el cariño y con toda la responsabilidad que conlleva este tipo de historias. Gracias, Nelson, nuevamente por el tiempo y por la oportunidad. Será hasta un nuevo episodio. Gracias a ti.